Amén. Amén. Dios le bendiga. Quizá mucha gente no comete muchos errores que comete mucha gente. Y entonces ahí comencé a entender el plan de Dios. Bienvenidos a Vidas que Hablan, un canal donde te contamos historias reales de personas que inspiran, enseñan y dejan huella. Suscríbete y acompáñanos a descubrir vidas que tienen mucho que contar, porque cada historia merece ser escuchada. ¿Cuál es tu nombre? Newton Frías. ¿Dónde naces y de qué barrio? Bueno, naco en la maternidad de la Bolívar, un domingo. Soy del Distrito Nacional, de la zona norte del distrito, de un sector llamado Villas Agrícolas. ¿Cómo fue tu infancia allá en Villas Agrícolas? ¿Cómo fue? ¿Tus padres eran casados? ¿Cómo fue todo? Villas Agrícolas es un sector de la zona norte del distrito bien complejo. Cuando hablo de un sector bien complejo, porque compone todos los sectores de la zona norte, hace colindancia con Capotillo, Simón Bolívar, Villa Juana, el 27, y esos barrios de la zona norte, el Espaillá. Y Villa Agrícola caía en lo que sería el conglomerado de estos sectores de la zona norte que por décadas siempre ha estado en el ojo del huracán por el nivel del malandraje o como le dicen, el malandreo, como dicen los venezolanos. Aquí conocemos como la delincuencia. Amén. Amén, amén. Y yo vengo de un sector que colinda con todos estos sectores. Y cuando tú puedes venir de estos sectores, de esos extractos sociales tan complejos como me tocó vivir a mí, tú tienes que sacar de abajo para poder echar hacia adelante. Y de verdad que yo le hago mención, haber nacido en Villa Agrícola, yo hago mención que fue como la universidad de la vida, porque se tuvo que aprender mucho. Amén. ¿Qué tú aprendiste en Villa Agrícola? Estamos en tu niñez, que tú ibas a la escuela, tus padres eran casados. ¿Cómo la niñez? ¿Cómo fue la niñez? ¿Cómo te explico? Mis padres eran casados, soy hijo de una maestra. Como hice mención, mi nombre es Newton Frías. Este nombre se le da esa connotación. Mi madre es licenciada en matemática, de escuela pública, y al ella ser maestra de matemática, surge mi nombre de Newton, en referencia a Isaac Newton. Okay. Y todo eso marcas en lo que hoy puedo yo percibir del Newton de Villa Agrícola al Newton del 2026. ¿Por qué hago mención en esa parte, en ese sentido? Yo inicio en un colegio mis estudios de primaria en Villa Juana, un colegio llamado el Colegio Hermano del INNE. Y cuando comienzo a hacer el cruce desde Villa Agrícola a Villa Juana, entonces comienzo a ver como llamaríamos, un choque de sazón. Cultura de dos sectores diferentes, pero que son de la zona norte del distrito, que te hace complejo y te hace tú poder sacar de abajo para poder seguir caminando esos caminos tan complejos que traen estos sectores. Y yo fui uno de los que más me tuve que entrar en lo que es el trabajo temprano. Y discúlpame que te interrumpan, y el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia. De mi infancia, el recuerdo más bonito. Sí. Bueno, a mí me gustaba la Navidad mucho. Y siempre anhelaba que llegara la Navidad. A los que no conocen, diciembre, el mes de diciembre. Siempre anhelaba que llegara el mes de diciembre. ¿Te gustaba mucho Me eso? gustaba Los mucho. días de Reyes, la Nochebuena. La Nochebuena, la Navidad, me encantaba eso.
Y porque era un tiempo que como que el sector entraba como en una paz. Y eso uno lo percibía desde niño. Mm. Y esos son los recuerdos felices cuando entraba la Sí, Navidad sí, la en tu Navidad, la infancia. Navidad. Qué lindo, qué lindo. Entonces, volviendo al tema, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo empezaste? Sabes que en esos sectores, yo que mi madre me crió sola, se separó temprano de mi padre, cuando yo tenía como 9 meses, y se quiere ir incluyendo en la sociedad y en los día a día de la juventud. Y eso hace que era como te hacía mención, de que iniciar el trabajo a temprana edad, a la edad de 10 años. Había un taller de refrigeración. Primero comencé haciéndole los mandados a lo del taller. Vamos a suponer, yo quería mandar a comprar algo al colmado. Y ahí me fui introduciendo y ahí comienzo a trabajar la refrigeración y me dan la oportunidad de comenzar a cargar la cubeta del agua para lijar la nevera. Y ahí es que inicio mi trabajo y el maestro me vio la eficiencia en esa parte y me veía como tan dinámico que me asignó, antes de darme el trabajo en el taller de refrigeración, mi maestro Felito, que espero que pueda ver este video, le agradezco mucho, tanto que aprendimos con usted, me asignó lavarle la guagua. Wow. Creo que ese fue mi primer trabajo, lavarle la guagua al maestro Felito del taller de refrigeración donde yo trabajaba. Ay. Y de ahí entonces me catapulto y entro al taller. Amén. Amén, amén. Entonces, después que entraste al taller, ¿te hiciste técnico o te desarrollaste bien en esa área? Yo pudiese decir que soy un ayudante avanzado a nivel del área de la refrigeración, porque de ahí me tocó ya pasar a otro nivel con un hermano del maestro Felito llamado, cariñosamente le decíamos, se llamaba Niño y le decíamos Niño Prieto, y pasamos entonces a trabajar la refrigeración a nivel de ingeniería. Y entonces ya pasamos de la nevera de estar lijando, de estar cargando motores, de estar cargando las herramientas, entonces a otro nivel de la refrigeración que fue a nivel de la ingeniería. Y aprendimos muchas cosas como las instalaciones de los aires acondicionados en esa área. Yo te estoy hablando de los años 93, 94, 95, yo estando un muchacho. Hace mucho, sí. Sí. Bueno, y después de ahí, después del taller de refrigeración, ¿a qué ambiente laboral pasaste? Entonces hay un gran hermano que lo estimo mucho, cariñosamente Dani, pero su nombre ya después que emigra a los Estados Unidos, el Troy, me veía esa chispa que yo tenía y él, un tío político de él, que todo lo de mi sector, del entorno de nosotros, Villas Agrícolas, que conocieron a Víctor Capellán, pasamos mucho por la mano de Víctor Capellán y Dani, cariñosamente el Troy, es que me da la introducción para yo entrar al taller de su tío político, Víctor Capellán. Entonces ahí entro a trabajar mecánica de carro. Y ahí comienzo a desarrollarme en lo que se dio en el tren delantero de los vehículos de carro. Ok. ¿Y a qué edad saliste del barrio? Después que tú terminaste, después que dejaste el trabajo de mecánica, ¿saliste del barrio o seguiste dentro? Seguí en el barrio hasta el año 2002, si más me equivoco. Mi mamá, como te había hecho mención, gozaba de un prestigio político y en ese momento ella hacía política dentro del PRD. Ok. Y ella entonces, Hipólito gana la presidencia y eso hizo que ella entonces pudiera darle un curso a lo que hoy nos llevó a la zona oriental de Santo Domingo Este, específicamente al sector de Invivienda. Ok. ¿Tú te mudaste de Villas Agrícolas a Invivienda? A Invivienda, perfectamente. Ok. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo formal? Mi primer trabajo formal se pudiese decir
que fue cuando entré a trabajar la refrigeración a nivel de ingeniería, con el ingeniero Roberto Moreno. Ahí porque era todo, él era una persona con mucha capacidad y siempre se percató de que su empresa estuviera organizada en todo el sentido de la palabra. Creo que ese fue mi primer trabajo formal. Entonces cuando pasa y comienzo a trabajar en el Estado, en el año 99, específicamente por una coyuntura de mi madre, no entra al Estado. Entonces de ahí comencé a ver la vida de otro ángulo que no le estaba viendo. Porque estamos obviando muchas cosas. Estamos obviando, con el perdón, hermano, estamos obviando muchas cosas porque no quiero hacer mucho mención, porque estos programas se dan mucho morbo. Y antes de seguir, quiero felicitarte y decirte y aconsejarte que la sabiduría se la pida a Dios para que no entre en lo que ha entrado mucho de lo que hacen este trabajo de contenido, que lo que quieren llevar es el morbo. Y yo sé que tú quieres hacer un trabajo serio y te agradezco que me diera la distinción de ser el primero en el área que viene, como pudiésemos decir, de la tiniebla a la luz en tu gran programa. Amén. Gracias, gracias. Sabes que siempre estamos aquí a la orden y para servirle. Entonces, ¿tienes pareja? Sí, 20 años. 20 años de casado. Unión libre. Unión libre. Estamos ahora trabajando para casarnos, con alta y con baja, 20 años con mi pareja. ¿Tienen niños? ¿Tienen hijos? Tuvimos 2 niños. La primera, Nicole Mariel, esa cumplió 20 años. Y el segundo, quien llevaba por nombre también, Newton. Ese partió a destiempo, como pudiésemos decir, pero estamos de pie. ¿Qué le pasó a él? Tú sabes que te hacía mención cuando me hiciste esa pregunta en privado, que hago poco mencionar de esta situación que en el momento no entendí. Pero entendí después con el tiempo que todos los que están predestinados entrarán al camino del Señor de una manera o de otra. Tú me preguntarás, ¿y por qué tú me dices eso? Porque tú me dices que partió a destiempo. Esa es lo que me catapulta para que yo pueda hoy conocer al Dios que predico. El muchacho sano, con mucha capacidad. Yo le decía que él iba a ser presidente, porque tenía una inteligencia y una madurez que de verdad no he vuelto a toparme, no porque era mi hijo, no me he vuelto a topar con una madurez en un niño de apenas 10 años como tenía mi hijo. Y un momento a otro comenzó una situación de salud que la comenzó a reflejar, fue vomitando. Un vómito constante, no se detenía. Y nos cansamos de hacerles estudios, no salía nada. Y una doctora amiga nos mandó al hospital materno Hugo Mendoza. Y allá mi hijo entró caminando y salió en un ataúd. Se le descubrió un tumor en el cerebro que era maligno. Todo lo humano se hizo para sacarlo de esa situación a nivel médico, pero quien tiene la última voluntad es Dios. Y él solamente estaba preparando el escenario para que nosotros pudiéramos conocer hoy al Dios que predicamos. Amén. Amén. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dieron el diagnóstico? Ese diagnóstico. Cuando me dan el diagnóstico del niño,
de verdad que no sabía lo complejo que sería lo que estaba pasando. Después, en el transcurso de los estudios, de la preparación, de todo lo que se iba armando, como decimos, el muñeco, es que voy entendiendo que la operación era una operación muy compleja. Y llegándose los días de la operación, los médicos nos dieron una orientación haciéndonos esa salvedad. Que como podía salir, así también no podría salir también. Y eso yo veía, cuando yo escuché al médico decir eso, vi que el mundo se me vino encima, hermano. De verdad que sí. Cuando yo oí que el médico me dijo, como puede hacer que entre, puede hacer que no salga. Ok. Entonces, luego de ese proceso, después que él muere, ¿cómo fueron los días sin él? Te puedo decir que él duró un buen tiempo en intensivo, el niño. Y fueron muchos los pensamientos que pasaron por la cabeza. A una magnitud que tuve al dañar el plan de Dios. Por primera vez voy a hacer esto mención. No me gusta hacer mención de esto, porque se da la situación que cuando el evangelio ahora se ha convertido, que mientras más matón tú eres, más es el testimonio. Y yo me estoy cuidando de eso. Pero no puedo obviar esta parte, porque el programa se trata de eso, de vidas que hablan. En el momento que el niño no despertaba del intensivo, yo armé un muñeco para ejecutar a los médicos. Y me puse en contacto con uno de mis amigos para que me facilitara una arma. Y ya con el plan orquestado, porque ya había tenido acercamiento con personas y habían hecho la aclaración, nos habían informado del que el niño, los médicos pensaban declararlo con muerte cerebral. Y eso me hizo que orquestara un plan para ejecutar los médicos, hermano. Y ya el plan ejecutado para esa situación, estando ya esperando el momento para ejecutarlo, una enfermera salió del intensivo haciendo mención de que el niño había abierto los ojos. Y eso hizo que el plan se cayera. Pero ejecutar los médicos, ¿en qué sentido? Hermano. Tú tenías ese plan orquestado. Sí. Ok. Y después, o sea, después que el niño abrió los ojos. Entonces, ahí el plan se cae. Y yo echo para atrás. El plan se cae y yo echo para atrás. Entonces, me fui a entrar al baño. Yo por costumbre, tú sabes que cuando uno se cría en el catolicismo, y yo oraba mucho. Entonces, cuando ya en ese ambiente del proceso, ya comenzaba a dar los pasos para entrar al evangelio. Entonces me fui al baño del hospital y me puse de rodillas y le pedí perdón a Dios. Amén. Ok. Y luego de que sales de allá, ya que pasó todo el proceso en el velorio, en el hospital, en la casa, ¿cómo fue ese vacío que tenía la casa? ¿Cómo lo superaron? ¿A través de quién? Ya ahí, ¿Y a quién buscaron? Ya cuando él muere, yo vi tanto la mano de Dios obrar, que yo antes de que él muriera, le dije al Señor, pase lo que pase, te voy a servir.
porque vi tanto la mano de Dios obrar, que esa fue mi palabra hacia el Dios que yo predico hoy. Pase lo que pase, te voy a servir. Fueron momentos bien complejos, no te lo puedo negar, porque estaba recién convertido. Yo apenas... Muchas pruebas. Sí, cumplo 6 años en el Evangelio. Y imagínate, cumplo 6 años ahora, reciente, en el Evangelio. Y fueron momentos complejos. Yo cuando entraba a la casa pensaba que lo iba a ver. Lloraba mucho, lo llamaba en mi desesperación. Entré en una depresión. Para no alargar de cuento, estaba dispuesto a morir. Pero Dios seguía mandándome señal de que Él estaba en control. ¿Dios te ha hablado en alguna ocasión? Sabe que cuando estábamos en el proceso, yo entré en un tiempo de oración que todavía a la fecha, ese tiempo de oración yo lo mantengo vigente. Yo no he soltado desde hace 6 años orar a las 3 de la mañana. Es una oración que le ha hecho un hábito en mí. A las 3 de la mañana tengo que estar de rodillas. Y entrando en ese proceso, orándole a Dios, le dije que, porque en verdad, aunque haya venido de un barrio bien complejo, uno hace cosas habidas y por haber, no maté a nadie, ni le hice daño a nadie. Yo puedo entrar a cualquier barrio de la zona norte del distrito, pero uno sabe que estaba haciendo cosas malas, ¿me doy a entender? Y entrando en ese mundo de la oración, en el proceso, vino esa voz audible que fue lo único que me dijo. Y primero me mostró una visión. Me mostraba a mi hijo subiéndolo con camilla, pero como en una muerte cerebral. Y yo le dije, en esa misma visión, digo yo, si es así que tú quieres entregármelo o no, llévatelo, que no sufra. Y así se cumplió. Pero estando en oración, que fue lo que te quería contestar, él me muestra esa visión del niño. Pero en oración yo, después de haber pasado el proceso, vino esa voz audible a mí y solamente me dijo esto: quítale la venda al pueblo. Yo no entendí eso que él me dijo, me quedé asustado porque fue una voz que vino sobre mí muy fuerte y eso fue lo único que me dijo: quítale la venda al pueblo. Después con el tiempo es que he ido entendiendo. Ahí veo también que haces uso de la palabra de Dios allá en las redes para que conozcan y motivas, y ahí veo que motivas a las personas a que sigan a Dios. Sigan a Dios. Veo que haces video también. O sea, Amén. Dios te tocó muy fuerte a ti para levantarte a las 3 de la mañana, sí, todos los días. ¿Cómo te digo? Yo le decía, porque yo, wow, y que, porque yo cuestioné a Dios. ¿Por qué lo cuestionaste? Sí, porque es que yo no en el sentido, yo si tú no me buscabas cuando yo estaba cuando estaba en tinieblas, si tú no me buscabas, tú no me ibas a encontrar. En el sentido que si tú no me provocabas un problema, yo te podía ver lo que tú estuvieras haciendo y yo como que no te veía. Entonces yo me cuidé de no hacer daño. Yo hacía mi diligencia como todo el mundo, pero hacer daño per se no. Entonces cuestionaba a Dios porque haberme tocado esa situación, de verdad que no entendía. Y cuestionaba a Dios, ¿por qué así? Y después con el tiempo es que he ido entendiendo el plan de Dios, porque el plan de Dios no lo entiende nadie.
no lo entiende nadie. ¿Qué te hizo recapacitar para no cuestionarlo? Cuando entendí que, wow, digo yo, pero que hay, cuando yo voy a la iglesia, veo que hay mucha gente en la iglesia. Y yo, wow, digo yo, entonces me quedé como, voy a la iglesia, comienzo ya a congregarme y veo que hay mucha gente en la iglesia. Digo yo, ven acá. Si esta gente saliera para la calle a predicar, quizás mucha gente no comete muchos errores que comete mucha gente. Y entonces ahí comencé a entender el plan de Dios. Yo dije, wow, pues si esta gente saliera a predicar para la calle, no sé si me doy a entender. Tú sabes la gente que necesita que se le predique el evangelio de Cristo. Porque están presos del Dios de este siglo, hermano. Y solamente pueden ser libertados si se le predique el evangelio. Porque nosotros no sabemos cuáles son los predestinados, que Pablo lo dice. Pablo hace mención que Dios no quiere ser conocido por las cosas del mundo, sino por la predicación del evangelio. Entonces yo veo esta iglesia llena, digo yo, pero si esta iglesia saliera aquí al sector, wow, mucha gente conociera del Dios que me llamó a mí por dolor, pero las iglesias no salen a la calle a predicar. Y eso ha hecho que como decimos en el ardor popular, yo comenzara a coger sartén por la mano, y lo que yo en un momento utilizaba para patrocinar cosas del mundo, entonces lo utilizo ahora para predicar el evangelio. Y esa ha sido una gran lucha esa, porque cuando comienzo a leer las escrituras y escudriñarlas, Dios comenzó a armar el muñeco. De una vez Dios comenzó a ponerme personas para que yo comenzara a escudriñar la palabra. Okay. ¿Qué tienes para los planes futuros? ¿Te gustaría, bueno, eso es Dios que lo decide? Ay, ay. Si te gustaría, por ejemplo, convertirte en un gran pastor algún día, o tener tu propio templo de iglesia para así fortalecer el mensaje de Dios. Bueno, hermano, los planes de Dios nada más lo entiende Él. Yo primeramente no andaba buscando esto. Yo no me veía en una iglesia ni siquiera sentado. Eso estaba muy lejos de mí. Yo verme en una iglesia sentado, y sin embargo, ahora es lo que enarbolo, el evangelio del Cristo crucificado. Y yo decirte, entiendo que tengo una asignación, Dios me está preparando, Él sabrá dónde me utilizará, porque yo solamente soy un embajador de su evangelio. Y tú tienes que entender que el presidente es que sabe dónde pone los embajadores y a dónde lo utiliza. Entonces yo simplemente me estoy preparando como embajador del cielo para donde Él entienda yo poder tener la capacidad direccionado por el Espíritu Santo. Amén, amén. Finalmente, ya para finalizar, si no te gustaría decir algo más, ¿qué mensaje tú le das a la juventud? Bueno, mira que reducimos mucho el historial de lo que fue mi vida en Villas Agrícolas, el bajo mundo. Pero yo pudiese hacerle mención de un carrusel de personas que pude conocer de cerca que hoy no están. Conocí de cerca a Nino Cuboy, Nando Meri, te estoy hablando de gente de Capotillo. Un amigo, hermano de mi querido barrio,
Federico, yo vengo de un sector donde estaban los famosos Pepe. Conocí a Federico de cerca, Junior 30. Junior 30 lo vi un niño. Y te he mencionado, eso es mencionarte lo que viví de cerca. Y todos ellos tuvieron momentos felices, pero tuvieron un final desastroso. ¿Por qué te digo esto? La juventud se ha dejado embaucar del Dios de este siglo. Entonces, por eso es que el evangelio tiene que predicarse. Porque el Dios de este siglo ha dado herramientas para que la juventud esté totalmente confundida y distraída de lo que lo puede llevar a la vida eterna. Y es tantas las herramientas que el Dios de este siglo, cuando hablo del Dios de este siglo, los cristianos entienden, pero al que es del mundo secular, cuando hablo del Dios de este siglo, hablo de Satanás, que ha dado herramientas habidas y por haber para tener esta juventud atada. ¿Y cuáles son las herramientas? Muchísimas facilidades, diabluras, donde ellos puedan nutrirse con dinero fácil, ilícito, que le dan una película que ellos se la están creyendo, pero solamente le están llevando a un camino de perdición. Y él ha arreciado en esa parte. Yo de consejo le puedo decir, no se dejen confundir de Satanás. Ustedes están viviendo momentos felices, pero van a tener un final desastroso. Busquen de Cristo. Es el único que liberta. Es el único que sana. Es el único que restaura. Te lo dice como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, que nadie que no tenga el fundamento puede edificar a otro. Y si acaso va a edificar, que sepa cómo lo va a hacer. Creo que tengo cómo poder edificar a esos jóvenes, de decirles que en la calle no hay nada que te pueda garantizar la vida eterna, solamente engaño. Bueno, mi gente, ya escuchamos a Newton Arias Frías, que nos contó de su vida con mucho entusiasmo y con mucha fe puesta en Dios. Esperemos que en un futuro pueda ser pastor de una iglesia, para que con más fuerza admires con más fe a Dios. Bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Esto es Vidas que Hablan. Recuerden suscribirse, darnos like, activen la campana de notificación. Así que, bye bye. Amén. Amén. Dios le bendiga.